Ya estamos sobre la hora, así que, bueno, les cuento que esta es una capacitación en línea de 2 sesiones, la va a impartir Óscar Sandoval. Óscar trabaja en una empresa que se llama Tricahue. Yo creo que a todos los que están aquí presentes les llegó el programa, ahí se veía que, que nace la capacitación, estaba como oficializado de parte de Tricahue. Óscar trabaja ahí. Óscar es Tricahue, bueno, Tricahue tiene un convenio con la Red Chilena de Revistas Científicas, y a través de ese convenio la Red Chilena de Revistas Científicas lo puso a disposición de nosotros para que nos dé esta capacitación en 2 sesiones sobre el uso del sistema OJS, del Open Journal System, que es el sistema de gestión de las revistas académicas que, digamos, que está en mayor uso hoy en día, ¿no? Eso, les cuento que, bueno, el correo de revistas@ufrontera está a la disposición de todos los equipos de las revistas académicas de la universidad para las dudas, para lo que necesiten. Esta sesión va a ser grabada. De hecho, la empezamos a grabar ahora mismo. Esta sesión va a ser grabada y después va a estar a disposición de quienes la requieran, por si quieren repasar alguna cosa que diga Oscar y no sé, por si quieren tenerla para, qué sé yo, utilizarla durante su práctica, digamos, con el sistema. Te dejo la palabra, Oscar. No sé, ahí tú nos vas a indicar si tenemos momentos para preguntas al final o como tú prefieras, o si no las guardamos para mañana, ahí tú indícanos, estamos a tu disposición. Ujú. Ya, Muchas perfecto. gracias. Gracias, Cristóbal. Buenas tardes a todos. Sí, esta es una capacitación del software de gestión editorial que se llama Open Journal System. Me imagino que no es desconocido para ustedes, ya que hay una revista .ufro.cl donde la mayoría de las revistas que revisé funcionan a través de esta plataforma. Esta es una capacitación dirigida a ustedes, a los editores, con 2 sesiones, ¿ya? Hoy día y creo que mañana, son 2 horas. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en el uso de la plataforma OJS del rol del editor, ¿ya? La idea es que podamos revisar en estas 2 sesiones todo el proceso editorial que recorre un artículo, desde la recepción hasta la publicación. Vamos a ir revisando paso por paso cómo se envía un artículo, cómo se hace la revisión preliminar del artículo, cómo se realiza la segunda etapa, que es el proceso de evaluación por pares externos, cómo se maneja estas actividades de corrección de estilo y de gramación dentro de la plataforma JS, y por último, la publicación de un artículo en la plataforma. La idea es que cada uno de ustedes, porque imagino que muchos de ustedes ya utilizan esta plataforma y tienen sus propias actividades dentro de OJS o una propia configuración, la idea es que cada vez que vayamos avanzando en este flujo de OJS, que lo voy a hacer en vivo, ustedes me puedan decir o retroalimentar cómo lo hacen, si lo tienen configurado de la manera que yo estoy haciendo o lo están haciendo de alguna otra manera, de manera que entre todos vayamos aprendiendo cómo manejar esta plataforma. ¿Ya? Esa es la primera parte de la capacitación, que imagino que es lo que vamos a ver el día de hoy, alcanzamos a ver el día de hoy. Luego vamos a ver la otra parte que hacen los editores. Una es el flujo editorial, la gestión del flujo editorial, y por otra parte, la gestión del sitio web de JS, o sea, cómo agregar o quitar contenido, por ejemplo, cuando se actualiza el equipo editorial, cómo actualizar esa información, cómo agregar otro tipo de información, cómo el menú horizontal podemos agregarle o quitarle página, etcétera. Todo lo que sea la gestión de la página web de OJS. Y por último, algunos plugins, si que alcanzamos, ver cómo agregar o quitar usuarios, cómo agregar un rol de editor, un rol de editor de sección, un rol de autor, de revisor, que son los distintos roles que ustedes me imagino que manejan en el día a día. ¿Ya? Entonces es una capacitación de JS, pero dirigido especialmente para los editores. No alcanzamos a ver todas las funcionalidades, pero sí pretendo que podamos revisar la mayoría de las funcionalidades que ustedes ven en el día a día con la plataforma OJS. Entonces voy a empezar, voy a compartir pantalla. Me avisan si pueden ver ya mi pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces esta edición de revistas científicas con el software Open Journal System. Bueno, la introducción más o menos lo acabo de decir, una breve introducción de qué es el software JS.
vamos a centrarlo casi el 80% de la capacitación en lo que es el flujo editorial de JS. Vamos a revisarlo completo, en vivo, con el software JS, cómo se recibe, cómo se hace la revisión preliminar, cómo se limpia el artículo para un sistema doble ciego, cómo seleccionar un revisor y cómo invitarlo para hacer un proceso de evaluación por pares, luego cómo tomar la decisión editorial y por último la corrección, la maquetación y la publicación del artículo. Ya, todo eso lo vamos a ver en detalle, que es lo que más me interesa a mí, que podamos ver este flujo editorial de forma completa. Luego la configuración de la revista, o sea, cómo agregar o quitar contenido de la página web, cómo agregar contenido también del flujo editorial. El flujo editorial también tiene algunas partes que son personalizables, por ejemplo, los requisitos de envío lo podemos personalizar. Si estas plantillas de correo electrónico que se envían de forma automática también pueden ser personalizables. Los formularios de evaluación para los revisores también podemos agregar más de uno y personalizarlo, etcétera. Hay ciertos puntos en OJS que se pueden configurar y que nos ayudan a ser más eficientes en este proceso editorial. Y por último, usuario y funciones, cómo agregar, cómo quitar usuarios, cómo agregar o quitar roles, etc. Bueno, el objetivo de eso es una capacitación del software JS dirigido especialmente para el rol de editor. Nos vamos a enfocar en dos principales objetivos: la gestión editorial y el manejo de la página web de OJS. Bueno, ¿qué es el software OJS? Imagino que muchos ya lo conocen, pero es un software hecho para la gestión editorial de una revista académica, ¿ya? Nos ofrece un conjunto de funcionalidades que, por un lado, nos permiten gestionar todo el proceso editorial, la recepción, la publicación, etcétera. Y por otro lado, es una herramienta que nos permite, o que tiene un conjunto de funcionalidades que nos permite aumentar la visibilidad de los artículos que estamos publicando en OJS. Ya tiene indexación automática con Google Scholar, tiene un conjunto de plugins o herramientas para poder exportarlo a DOAX, a Latindex, tiene incorporado plugins para el ORCID para los autores, para que puedan depositarlo de forma automática en su página de ORCID, tiene para generar DOI automático y sincronizarlo de forma automática con Crossref, que es el proveedor de números DOI. No sé si estoy hablando de cosas que no conocen, pero tiene un conjunto de herramientas que facilitan obviamente todo el proceso editorial de una revista. Es un software que está 100% pensado para eso, para la gestión de revista académica. Es un software que ya lleva más de 20 años, se creó el año 2000, si no me equivoco, por una institución que se llama PKP, una institución canadiense. Ya en el año 2021 hay más de 34.000 revistas utilizando la plataforma JS. Si se fijan, Asia es la que tiene más revistas, más de 16.000 revistas ya con esta implementación. En el caso de Latinoamérica hay más de 100.000 revistas utilizando la plataforma OJS. Y Chile tiene aproximadamente 210 revistas, estamos en el puesto 24 de adopción de este software JS al año 2021, ¿ya? Por lo tanto, es un software no desconocido en este mundo, o sea, muchos en este mundo académico, muchos de sus autores, sus revisores, muy probablemente ya hayan tenido alguna interacción con la plataforma JS, ya sea como autor o como revisor, que es los evaluadores, o como editor también de alguna revista. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja que tiene utilizar esta plataforma, que es una plataforma bastante extendida, bastante conocida, y es fácil que un revisor o un autor haya tenido ese tipo de experiencia anteriormente con OJS. Antes de ir al software puramente tal, quiero repasar lo que es el flujo editorial de una revista académica típica, porque OJS respeta mucho este flujo, porque son tres fases. La idea es entenderlo muy bien para después, cuando vayamos al software OJS, poder ver cómo estas fases del proceso editorial se van aplicando al software OJS, ¿ya? Entonces, una revista típica tiene tres fases. La primera fase es la fase de envío del artículo. Ahí el autor se registra en la plataforma OJS y a través de un formulario envía su contribución o su artículo a la revista a través de este software, de este JS. ¿Ya? Entonces, la primera actividad que tiene el flujo editorial es que un autor se registre como autor dentro de la plataforma y envíe su contribución a la revista. Cuando se recibe un artículo a través de la plataforma JS, el editor tiene que realizar una actividad que se llama revisión preliminar. ¿Y qué es lo que es la revisión preliminar? ¿O cuál es el objetivo de la revisión preliminar? Es poder chequear que ese artículo haya cumplido con todos los requisitos de envío o con todas las instrucciones
que la revista le impone a los autores, ¿ya? Por ejemplo, que hayas juntado todos los archivos, que hayas juntado la carta de originalidad, si es que está en los requisitos de envío, la carta de autoría, que tenga resumen, que tenga palabras clave, no sé. Cada revista puede configurar estos requisitos de envío o estas instrucciones del autor dependiendo de su temática o de sus necesidades. La idea es que el editor pueda pescar este artículo y pueda hacer esta revisión preliminar con una especie de checklist donde vaya chequeando cada uno de estos requisitos de envío se hayan cumplido por parte del autor. Si el autor no cumplió alguno de los requisitos de envío, obviamente JS ofrece una posibilidad de poder indicarle al autor cuáles son los requisitos que no cumple para que pueda actualizar su contribución y pueda seguir a la segunda fase, que es la fase ya de evaluación, ¿ya? Entonces, esa es la primera etapa. La primera etapa es recibir el artículo y realizar lo que se llama la revisión preliminar, que es el chequeo de los requisitos de envío. Si el artículo cumple con todos los requisitos de envío, se pasa a una segunda fase. En esta segunda fase es la fase de evaluación propiamente tal del artículo. Ahí el editor selecciona a 2 expertos en el área de la temática del artículo para que puedan dar la revisión y la recomendación si ese artículo debería ser publicable en la revista o no. ¿Ya? Esas son las 2 actividades que tienen los evaluadores. Primero, revisar o chequear el artículo a través de un formulario de evaluación típicamente, y producto de esa revisión, dar una recomendación al editor indicando que el artículo debería ser publicable, debería ser rechazado, o la tercera opción, que es la más común, que es publicable, pero siempre y cuando incluya las recomendaciones que los evaluadores o el evaluador está recomendando incluir en el artículo, ¿ya? Entonces, el editor, una vez que recibe esta evaluación y esta recomendación, el editor va a tomar una decisión editorial en base a las recomendaciones de los revisores expertos. Y esta decisión editorial también pueden ser 3. Puede tomar la decisión editorial de publicar el artículo en un número siguiente, puede tomar la decisión editorial de rechazarlo, ya que ambos evaluadores sugirieron rechazar el artículo por N razones, entonces rechace el artículo, o enviarle un correo al autor indicando de que su artículo es publicable, pero siempre y cuando incorpore todas las recomendaciones o correcciones que los evaluadores están recomendando para su artículo. Este proceso de revisión por pares expertos, generalmente para la revista, es de doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que el autor no conoce la identidad del evaluador o del revisor, y los revisores tampoco conocen la identidad del autor, ¿ya? Esto para conservar esta imparcialidad en la revisión. No todas las revistas se acogen a este proceso de doble ciego, pero la mayoría de las revistas hacen este proceso de evaluación con un sistema doble ciego. Si la decisión editorial fue aprobada, o sea que el artículo queda aprobado para ser publicado en un número posterior, pasamos a una tercera fase, que es la fase ya de preparación del artículo. Una vez que ya tenemos el artículo aprobado, tenemos que hacer 2 actividades principales. La primera es la corrección, que es la corrección de estilo, que es corregir el texto. Eso lo puede hacer a veces el mismo editor. A veces dentro del equipo editorial hay un corrector de estilo que hace la corrección de estilo, o también hay revistas que envían un conjunto de artículos a la biblioteca o a una editorial externa. Ahí va a depender de cómo funciona la revista, pero generalmente se hace esta actividad de corrección de estilo. Y una vez que está lista el proceso de corrección de estilo, hay un segundo proceso de preparación del artículo, que es la diagramación o la maquetación, que no es otra cosa que pasar el documento Word, en el caso de la revista electrónica, de un documento Word a un documento ya publicable en Internet, que puede ser un PDF, puede ser un archivo HTML para leerlo como blog dentro de la página web, un archivo XML, incluso un archivo EPUB para descargarlo para libro electrónico, etc. Va a depender ahí de lo que haga el diagramador, pero la principal función es eso: pasar el documento Word que ya está aprobado y con la corrección de estilo a un documento en formato PDF mínimamente, pero también puede recibir otro tipo de formato producto de esta maquetación o esta diagramación del artículo. Y una vez que terminamos la tercera fase, ya viene obviamente la última, que es la publicación, que es asociarlo a un número posterior y finalmente publicar ese número, ¿ya? Y cuando entremos a JS, vamos a ver que estas 3 fases
en las que OJS organiza sus pantallas o sus distintos flujos para poder llevar la gestión editorial de un artículo. Primero vamos a ver la fase 1, donde nos ofrece la interfaz de que el autor envíe su artículo y la revisión preliminar. Luego la fase 2, donde hay una etapa de revisión por expertos, donde OJS nos provee las funcionalidades para poder elegir a dos dos usuarios con rol de revisor, de manera que podamos asignar estos revisores y tomar la decisión editorial. Y por último, una tercera fase, donde manejar las actividades de corrección de estilo y diagramación. Ya. No sé si hasta aquí hay una duda o consulta respecto a este flujo editorial. Por mi parte, no, gracias. Bien. Perfecto, bastante claro, ¿cierto? Son 3 fases entonces, que cada uno con una funcionalidad bien definida. Entonces, en OJS los principales roles que vamos a ver o que vamos a interactuar respecto a este 5 roles, bueno, 6 roles con el editor de sección. El primero es el autor, que no tiene otro rol que es enviar su contribución o enviar un artículo a través de la plataforma y después hacer seguimiento a este artículo para ver si está en estado de revisión preliminar o está en estado de evaluación o en la etapa de corrección de estilo. JS le provee un conjunto de pantallas para poder hacer seguimiento a su artículo. Luego viene otro rol, que es el rol del evaluador, o el árbitro, que JS le llama revisor como nombre del rol, que tiene como misión estas dos que le comenté. Por un lado, revisar el artículo, o sea, hacer la evaluación del artículo, y por otro lado, entregar una recomendación al editor qué hacer con ese artículo, si aprobarlo, rechazarlo o publicarle con modificación. Después tenemos un rol de corrector, que es el rol que hace la corrección de estilo del artículo. Un diagramador, que era encargado de transformar estos documentos Word, que son el artículo que viene generalmente en documento Word, y pasarlo a distintos formatos descargables de Internet, ya sea PDF, HTML, EPUB, etc. Y por último tenemos el editor, que ya es obviamente el editor, el orquestador de todo este proceso editorial, y el editor de sección. La diferencia entre el editor y el editor de sección es que el editor es el editor de todos los artículos que van llegando a la revista, ¿ya? Por ejemplo, cualquier artículo que llegue a la plataforma JS, el usuario que tenga el rol de editor puede tomarlo para hacer el flujo editorial que acabo de describir. En cambio, un usuario que tenga solamente asignado el rol de editor de sección va a ser o puede tomar el artículo como editor y hacer este proceso editorial, siempre y cuando el editor previamente lo asigne como editor, ¿ya? Entonces, el editor es un editor general, donde tiene este rol de editor por cada uno de los artículos que llega a la revista, y el editor de sección solamente es editor de los artículos que le haya designado previamente el editor, ¿ya? Por cualquier tipo de criterio. Entonces, esos son todos los roles que vamos a ver en esta capacitación: el rol de autor, revisor, corrector de estilo, diagramador o maquetador, editor o editor de sección. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, para pasar ya directamente a lo que es el software. Mi lado. Todo bien por mi parte, gracias. Ya, acá tengo el software OJS, está totalmente por defecto, o sea, tiene una interfaz gráfica totalmente por defecto. Voy a iniciar sesión como administrador, que ya tengo logueada mi sesión. Acá un usuario, tanto como revisor o como editor o como autor, ingresa su nombre de usuario, su contraseña, y va a ingresar un panel muy parecido a esto. Ya, acá estamos ya con la interfaz de administración por parte de OJS. Como editores, lo primero que tenemos que aprender es a navegar por estas 4 pestañas, que son súper importantes, entenderlas. La primera pestaña es la pestaña Mi lista. ¿Y qué significa Mi lista? Que acá están todos los artículos que están asignados a mí como editor, ¿ya? Para el caso de los editores, propiamente tal, acá van a aparecer obviamente todos los artículos que están asignados, pero para los editores de sección, esta pestaña es muy útil porque aquí solamente van a aparecer los artículos que están asignados a él como editor de sección, ¿ya? Entonces acá en mi lista son los artículos filtrados ya que están asignados
a mi usuario para poder hacer gestión editorial de estos artículos que han llegado a esta bandeja de entrada de OJS. En envío sin asignar, si es que no se ha configurado JS para asignarlo de forma automática a los editores de sección, acá van a aparecer envíos o artículos que han llegado de parte de los autores, pero que no tienen asignado ningún editor o ningún editor de sección. ¿Ya? Son artículos que están activos, que llegaron, pero que hay que asignarle un editor o un editor de sección para que pueda hacer el flujo editorial de ese artículo. En todo activo, acá aparecen todos los artículos que han llegado a la plataforma JS, independientemente si están asignados a mí o no como editor para poder hacer el flujo editorial. ¿Ya? Estos son todos los activos independientemente de la fase en que estén. Ya puede ser que estén en la fase de revisión preliminar o en la fase de evaluación o corrección de estilo. Siempre y cuando esté activo, o sea que no haya sido ni rechazado ni publicado previamente, va a aparecer acá. Entonces, si yo quiero buscar un artículo de forma rápida, me puedo ir a la pestaña Todo Activo y buscarlo, ya sea por el nombre del autor o por el título del artículo, ¿ya? Entonces, este buscador es muy conveniente porque yo, como editor, siempre voy a saber o el nombre del autor o el título del artículo para poder ubicar rápidamente un artículo que haya llegado a la plataforma JS. Y por último, la pestaña de archivo. La pestaña de archivos son todos los artículos que ya no están activos dentro del flujo editorial de la revista. Eso quiere decir o que fueron rechazados por alguna razón en el proceso editorial y ya están archivados, o que ya fueron publicados, o sea que ya están en el historial de publicaciones de JS y por lo tanto tampoco están activos y quedan como archivados, ¿ya? Entonces, en esta pestaña de archivos vamos a buscar todos los artículos que fueron o rechazados o publicados previamente en algún número anterior. Entonces, para comenzar el flujo editorial, un usuario con el rol de autor ingresa a la plataforma y va a ver una pantalla muy parecida a esto. Obviamente no va a ver todas estas opciones que aparecen aquí en el menú lateral izquierdo, porque estas son las opciones del administrador, pero sí va a ver esta pestaña envío, o este ítem envío, y va a ver acá un botón que se llame Nuevo Envío. ¿Ya? Entonces el autor presiona este botón Nuevo Envío, y OJS le va a mostrar unos formularios de 5 pasos para poder guiarlo en el envío de su artículo. El primer paso el primer dato que le va a preguntar al autor JS es el idioma del envío. Si es que tuviera la revista configurada más de un idioma de envío, en este caso yo configuré dos, español e inglés. En este caso es un envío que se está enviando en idioma español. Luego, las distintas secciones que puede tener una revista también son previamente configurables. Yo configuré 3 secciones, por ejemplo, artículos, reseñas, o dependiendo la revista puede tener distintas otras secciones. Entonces, el autor selecciona qué tipo de contribución es la que está enviando la revista, en este caso, un artículo. Jaime. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Está viendo esto? ¿Qué pasa si una persona rellena este formulario como autor y lo deja incompleto y finalmente nunca me envía el manuscrito? A mí me queda como con la lista de envíos, en fondo. ¿Cómo lo puedo? ¿Tengo que desactivarlo de alguna manera? Sí, hay que rechazarlo, meterse y rechazarlo para que quede como archivado, porque claro, queda ahí como una especie de borrador. O sea, llegan hasta al punto 3 y no siguen avanzando, no completan el envío y aparecen en la bandeja de entrada, pero hay una opción para poder rechazar ese artículo sin notificar al autor, por supuesto, o sea, y dejarlo en la pestaña de rechazado o de archivado, ¿ya? De esa manera uno va limpiando, claro, porque muchas veces pasa eso, que hay mucho borrador y la bandeja de entrada JS se va llenando no solamente con los artículos que van llegando, sino también con estos borradores. Entonces habría que preguntar al autor si realmente va a enviar el artículo, no sé, si lleva 5 o 6 meses ahí como borrador, probablemente no lo vaya a enviar. Entonces, antes que corrobore eso y si no lo envía, lo puede rechazar el artículo para que quede archivado y puede enviar ese artículo en el futuro si es que así lo desea el autor. Pero hay una forma de eso, de archivarlo. Muchas No gracias. va a quedar ahí en la bandeja de entrada. Perfecto. Gracias. Ya, entonces,
el autor selecciona en la sección, en este caso artículo, puede haber obviamente más secciones, esta es una lista desplegable que está previamente configurada, cada revista puede configurar sus propias secciones, y luego viene lo que se llama los requisitos de envío, ¿ya? Estos son, Oscar, disculpa, antes que sigas avanzando, en esa lista que desplegaste también se puede incluir, por ejemplo, un monográfico, algún tipo de sección especial. sí, acá hay una sección de configuración que se llama secciones, y ahí yo puedo agregar todo tipo de sección. Cada sección igual tiene sus propias propiedades. Por ejemplo, algunas secciones pueden incluir abstract como algo obligatorio, otras el abstract puede ser opcional o no puede tener abstract. Hay un conjunto de propiedades ahí que uno puede ir configurando a cada sección. ¿Ya? Entonces, acá se van a desplegar todas las secciones que están configuradas para que los autores puedan seleccionarla, porque también hay secciones que solamente puede enviarlo el editor o el editor de sección. Por ejemplo, no sé, una reseña bibliográfica, ya que puede ser más interno o una editorial. También lo podemos ver como sección, o lo podemos configurar como sección, pero que solamente sea enviado por los editores y editores de sección, así que no va a aparecer dentro de esta lista. Pero también las otras secciones que estén abiertas a los autores van a aparecer acá, ¿ya? Para que el autor pueda previamente seleccionar esa sección configurada en la revista. Vale. Luego de la sección vienen los requisitos de envío. Esto también es configurable y esto es súper importante que las revistas tomen su tiempo para pensar cuáles van a ser los requisitos de envío que le van a imponer a los autores de manera de facilitar su flujo editorial. Por ejemplo, el primer requisito que es más común es que el artículo sea original. Ya dice que no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra revista. Ya, la idea es colocar un check de manera que el autor en el momento de enviar el artículo pueda estar consciente de cada uno de estos requisitos. En este caso acá se le recuerda y no va a poder avanzar en el flujo para enviar el artículo si no chequea cada uno de estos puntos. O sea, es una forma de como darse por enterado de este requisito que sea original. Muchas revistas también exigen una carta de originalidad firmada en un PDF adjunto como archivo complementario al artículo. Si es así el caso, también acá incluya la carta de originalidad firmada y etcétera. Entonces, este podría ser un requisito de envío. Otro requisito de envío es que el archivo esté en formato Word, o sea, que no reciba en formatos PDF o no sé, en LaTeX o en algún otro formato, que solamente reciben documentos en Microsoft Word. Acá también le pueden indicar el tamaño del abstract, que tiene que tener palabras claves, no sé, todo tipo de información. Pueden hacerlo aquí como un checklist. Acá también puede dar, como en este caso, un link, por ejemplo, a directrices de los autores, de manera de decir que uno de los requisitos es que siga los lineamientos de las directrices del autor. A veces son demasiado largos para incluir en este checklist, así que podemos incluir enlaces para que el autor pueda profundizar y ver en detalle qué es lo que se le está pidiendo, ¿ya? Pero la idea es eso, poder configurar muy bien cuáles son las necesidades de la revista para que el autor adjunte como archivo, en este caso el artículo, pero también como archivo complementario, todo lo que se está pidiendo, ya sea carta de autoría, carta de originalidad. Hay revistas, por ejemplo, que piden que las imágenes no vayan dentro del documento Word, sino se adjunten como archivo complementario, con cierto formato, con cierta calidad, de manera que en la diagramación, cuando pasen de Word a PDF o a otro formato, no pierda la calidad. Eso para revistas, por ejemplo, de arquitectura o de geografía, para ver los mapas, es súper importante que ese tipo de elementos vayan fuera del documento Word. Acá también se le debe indicar esas instrucciones al autor, de manera que podamos recibir la mayor cantidad de artículos con un formato correcto y no perder tiempo en comunicarme con el autor y que la revisión preliminar sea un chequeo y no estar pidiendo tiempo como un cuello de botella. La idea, por eso es súper importante que los requisitos de envíos estén súper claros por parte del autor para que puedan cumplirlo. Y en el caso de que haya alguna duda o consulta respecto a estos requisitos de envío, acá hay un formulario o un cuadro de texto que es comentario para el editor, que es una opción que tiene el autor para, al momento de enviar el artículo, poder darle un mensaje o alguna pregunta respecto a los requisitos de envío. eh, y esto lo va a leer el editor, de manera que pueda resolver su duda en el momento de enviar el artículo.
Acá me está preguntando JS con qué tipo de rol yo lo estoy enviando. Esto porque tengo más de un rol, mi usuario tiene más de un rol, pero obviamente cuando lo envíe a un autor, que solamente tenga el rol de autor, no va a aparecer este enviar como, ¿ya? Esto solamente me aparece a mí por tener distintos roles dentro de la revista. Y acá sí comento que mis datos se recopilan, consiento que mis datos se recopilan y se almacenan de acuerdo a la declaración de política. Aquí esto también es preconfigurable. La idea es que la revista coloque, esto ya viene por defecto, pero igual que coloque que los datos privados de los autores solamente van a ser utilizados para fines de la revista y no para otros fines. La mayoría de los software trae ya este tipo de chequeo como de privacidad de los datos personales, pero la idea es que acá hay una declaración de política de privacidad de la revista que pueda reforzar ese tema. Y eso es todo para el primer punto. Tenemos los requisitos de envío, la sección y guardar y continuar. Ya en el segundo paso es la carga de los archivos. Acá debería adjuntar un documento Word. No sé si tengo uno por aquí. Voy a juntar este documento. Acá me pregunta qué tipo de archivo es. En este caso, un texto del artículo. Pero, por ejemplo, si quiero adjuntar la carta de autoría, voy, adjunto el PDF con la carta de autoría y le coloco que es una carta de autoría o carta de originalidad o una imagen, etc. La idea es que cada uno de los archivos que vaya guardando en el envío esté con esta etiqueta, ya que se puedan etiquetar. De manera que más adelante en el flujo editorial sea más fácil poder detectar qué archivo corresponde al texto del artículo, qué archivo corresponde a la carta de autoría, qué archivo corresponde a las imágenes, etc. Ya, eso es importante. Y esto también es configurable dentro de JS, que son los componentes del artículo, ¿ya? Entonces está el artículo propiamente tal, que es el archivo Word, pero también existen los archivos complementarios, o como lo llamo JS, componentes del artículo, que son los distintos archivos adjuntos que pueden ir acompañando el artículo. La idea es poder tener una etiqueta para cada uno de estos archivos complementarios. Y así podemos eliminar y podemos seguir añadiendo los distintos archivos. Guardar y continuar. El tercer paso es la incorporación de los metadatos del artículo, ¿ya? Los metadatos del artículo son súper importantes porque son los datos que se van a indexar finalmente en Google Scholar o en Latindesk o en distintos repositorios institucionales. Lo que exporta JS de forma automática son los metadatos del artículo. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos metadatos? El título. Acá van a aparecer los distintos idiomas que tenga preconfigurado. En este caso yo configuré el título para español y para inglés. El resumen o el abstract, autores y coautores, palabras claves y las citas, ¿ya? Por ejemplo, voy a buscar un... Cristóbal, no había visto tu mano. Oscar, una pregunta. ¿Qué pasa si un autor envió un archivo y no puso bien los metadatos? Entonces, uno como editor puede arreglar esos metadatos. Sí, el editor siempre va a poder hacer gestión con los metadatos del artículo. En realidad, con todo lo que el autor ingrese, el editor siempre va a poder hacer esa modificación. Incluso con las recomendaciones de los evaluadores, con la evaluación del evaluador, también puede hacer modificación. Entonces, la respuesta es sí. O sea, siempre vamos a poder arreglar los metadatos, que pasa mucho, que no siempre Sí, ingresan los datos correctos. Así que hay que revisar que esos metadatos hayan sido ingresados correctamente. Eso es parte de lo que tiene que el editor ir comprobando, ¿ya? Por ejemplo, y post se puede hacer como con, qué sé yo, un archivo que fue ingresado, que ya está, digamos, en un número previo y que los metadatos uno se fija después que no están bien, uno puede ir archivo por archivo corrigiéndolos. claro, uno va ahí Ya, a issues anteriores, despliega la perfecto. tabla de contenido, selecciona el artículo y va a poder editar los metadatos de un artículo ya publicado. Previamente hay que despublicarlo y después volver a publicarlo, pero se puede hacer. Siempre es posible ese tipo de corrección en OJS, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, bueno, acá no me acuerdo cómo se llama el autor, Gustavo, podemos ir agregando
los usuarios, el ORCID ID si es que lo tiene a disposición el usuario, en este caso es un autor, y lo guardo. Y ahí guardé el primer autor de este artículo. Si quiero ir agregando otros autores, simplemente coloco añadir colaborador y vuelvo a colocar el nombre, el apellido, el correo electrónico, el país al que pertenece. Si es que tiene el ORCID de su... se incorpora, bibliografía, etcétera. Y si es un autor o traductor. En este caso siempre va a ser autor. ¿Ya? De esa manera puedo ir modificando los datos de los autores que ya voy ingresado o ingresar nuevos o directamente eliminar un autor o coautor. ¿Ya? Estos son los metadatos del artículo. Acá estoy agregando, quitando los autores y coautores. Y las palabras claves también se tienen que ingresar. Por ejemplo, Isla de Pascua como una palabra clave. Y se presiona Enter y ahí queda ingresada la palabra clave. ¿Ya? Rapa Nui. Pego y queda ingresada la palabra clave. Lo mismo con, me imagino, la biografía que debe estar por acá. Voy a pegar un poco nomás. Y acá se copia y se pega la biografía del artículo. De esa manera yo incorporé ahora el título, el resumen, tanto en español como en inglés se puede ingresar, los autores, palabras claves y citas. ¿Ya? De esa manera se ingresan los metadatos del artículo. Y presionamos guardar y continuar. Y el paso 4 ya es un mensaje que dice se ha subido su envío y ya está listo para ser enviado. Puede volver atrás para revisar y ajustar la información que desea antes de continuar. Cuando esté listo, haga clic en finalizar el envío. ¿Ya? Entonces puedo editar, hasta este momento puedo editar el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y si está todo ok, presiono este botón finalizar el envío. Cuando yo presiono este botón, se van a generar dos correos electrónicos automáticos. Un correo dirigido al editor, indicando de que un nuevo artículo ha sido recibido en la plataforma, y un correo al autor, indicando de que su artículo ha sido registrado correctamente dentro de la plataforma JS o de la revista. ¿Ya? Entonces, al presionar este botón, se envía el artículo y se envían los correos electrónicos por debajo. Entonces, aquí ya aparece, gracias por su interés por publicar con la revista, ahora qué puede hacer. En este caso puede volver a crear otro envío o puede hacer el seguimiento, hacer la revisión de este envío. ¿Ya? Eso es todo lo que puede hacer el autor. Entonces, como dije al principio, el autor lo que puede hacer dentro de JS es enviar artículos y hacer seguimiento al artículo por si le piden alguna corrección o alguna actualización del contenido. Entonces voy a ingresar nuevamente ahora como editor. Voy acá a envío. Y si voy a lo que es todo activo. Y si se fijan acá ya está el artículo que yo acabo de ingresar. Farfán Saldaña, la incorporación de la Isla de Pascua a la República de Chile. ¿Ya? Ahí ya tengo, está envío, eso quiere decir que está en la primera etapa. Y si yo presiono el botón ver, voy a entrar ya a hacer gestión editorial de este artículo. Entonces yo coloco ver, y esta es la pantalla del artículo, en este caso es la incorporación de la Isla de Pascua de la República de Chile. Acá están 4 pestañas que nos van a guiar en cada una de las fases del proceso editorial. La pestaña envío son todas las actividades de la revisión preliminar, que es la fase 1 que le comenté en ese diagrama. Luego la pestaña 2, que es la revisión por pares. Acá me va a dar todas las funcionalidades de JS para que pueda hacer correctamente el proceso de evaluación por pares de la revista. Luego viene la parte de corrección de estilo, que es la editorial. Y por último, la maquetación, que es la parte de producción. ¿Ya? Entonces, esas 3 fases están bien marcadas aquí. La fase 1 es esto, la revisión preliminar. La fase 2 es la pestaña revisión. Y la fase 3, que es la preparación del artículo, está aquí en las pestañas editorial y producción. Entonces, ya recibimos el artículo, lo primero que tenemos que hacer como editor es realizar la revisión preliminar. Eso quiere decir descargar el texto del artículo, que ahí aparece texto del artículo. Simplemente presionando este botón se descarga el documento Word, debería ser un documento Word. Se revisa, se hace checklist que acabamos de ver en las instrucciones del autor, o sea, el checklist
y si es que cumple con todos los requisitos, se presiona este botón que se llama enviar a revisión, ¿ya? Entonces, si pasa la revisión preliminar este artículo, el editor tiene que presionar este botón azul, enviar a revisión, para pasar a esta segunda fase, que es el proceso de revisión por pares. Si es que el artículo que llegó a la revista no cumple con las temáticas de lo que quiere publicar la revista, o sea, es un artículo que no va a ser publicable y que no va a pasar al proceso de evaluación por pares, entonces se puede presionar este botón que es no publicable, ¿ya? Esto le va a enviar un correo al autor indicando las razones de por qué se está rechazando el artículo de forma preliminar. Y una tercera opción, que es la más común, que es que el autor no cumpla algunos de los requisitos de envío. En ese caso, nosotros no vamos a rechazar el artículo para que quede archivado, sino simplemente nos vamos a comunicar con el autor indicándole cuáles son los requisitos de envío que no cumplió para que los pueda cumplir o pueda actualizar su envío y pueda cumplir esos requisitos de envío, ¿ya? Para comunicarse con el autor, tenemos que agregarlo aquí en participantes. Acá por defecto va a estar agregado. En este caso, no se agregó el autor porque yo soy autor y editor del artículo. Por tanto, JS me tomó los dos como si fuera autor y editor. Pero acá debería aparecer en un flujo normal autor y el nombre del autor. ¿Ya? Voy a asignar a otra persona como si fuera autor para hacer la demostración. Pero hagamos de cuenta que Emily es el autor del artículo. Entonces aquí va a aparecer el editor y abajo va a aparecer el autor. Entonces, si yo tengo los dos participantes, yo presiono este botón que se llama añadir discusión. Y acá selecciono los participantes. En este caso yo me quiero comunicar con el autor. Y acá le comunico cuáles son los requisitos de envío que necesito que el autor actualice, ¿ya? Y acá el mensaje al autor. También acá puede adjuntar, la idea es que el autor también pueda adjuntar acá la actualización de su archivo o de su artículo, etc. Entonces, y esto le va a llegar un mensaje al autor para que el autor pueda cumplir con algún requisito de envío. El autor igual va a poder ingresar, va a poder ver esta información y va a poder acá añadir el mensaje para poder cumplir con ese requisito de envío que no está cumpliendo y poder seguir avanzando en el proceso editorial. De esta manera, OJS, con estas discusiones, que sean previas de revisión. En revisión también vamos a encontrar unas discusiones de revisión. En editorial vamos a encontrar una discusión editorial. La idea de esta funcionalidad es poder comunicarnos con los distintos participantes, poder enviar mensajes con los distintos participantes. Lo podemos ocupar para comunicarnos con el autor, pero también podemos ocupar esta funcionalidad para seleccionar, por ejemplo, los editores de sección, a ver si el editor quiere comunicarse con alguna instrucción específica para que el editor de sección tome en cuenta algo y también acá puedo agregar un editor de sección y puedo comunicarme con el editor de sección. Entonces, estas discusiones lo podemos usar para comunicarnos con el autor y también lo podemos usar para comunicarnos de forma interna con el equipo editorial. De esa manera, le informamos al autor si es que no cumplió con algún requisito de envío. Y cuando el autor actualice y pueda cumplir con todos los requisitos de envío, recién estamos listos para pasar a la siguiente fase, que es la fase de evaluación por pares. Acá hay un tercer botón que sale aceptar y omitir la revisión, pero esto es para, no sé, por ejemplo, para secciones que no requieren una evaluación por pares, por ejemplo, no sé, una reseña bibliográfica u otro tipo de sección que sea especial y no requiera pasar por el proceso de revisión por pares, simplemente presiono este botón para ir directo a la corrección de estilo o a la maquetación del artículo, ¿ya? Pero lo más común es que presionemos el botón pasar al proceso de revisión. Entonces, si ya el proceso de revisión preliminar se cumplió, presionamos este botón. OJS me pregunta cuáles son, de todos los archivos adjuntos que el autor incluyó, se va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación por pares. En este caso, solamente voy a pasar el texto del artículo y presiono enviar a revisión. Y aquí ya se creó la siguiente pestaña, que ya estamos en la fase 2, en la etapa de revisión del artículo.
Y acá vamos a empezar la fase 2. No sé si hay alguna duda, consulta o algo que no quedó claro en la primera etapa, que es la etapa de la fase 1 de revisión preliminar. Solo comentar que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos dos archivos, uno anónimo y otro con identificación, y pasamos el anónimo para evitar compartir el con identificación con los revisores. Claro, Porque eso puede para el pasar que, proceso de doble ciego, ¿cierto? claro, Exacto. Bueno, y las instrucciones de los requisitos de envío, también un requisito que se repite bastante es que el documento Word esté libre de referencia al autor, de manera de exacto. facilitar. Pero siempre el editor tiene que comprobar en la revisión preliminar que ese requisito se haya cumplido. En otras palabras, la Claro. revisión preliminar siempre tiene que hacerse independientemente de lo claro que estén los requisitos de envío. Es responsabilidad del editor, comprobar que esos requisitos se hayan cumplido. Pero claro, la primera actividad en la etapa de evaluación por pares es precisamente asegurar esta actividad doble ciega, ¿no? Que el revisor no se entere de la identidad del autor y el autor tampoco se entere de la identidad del revisor. OJS va a esconder estas dos entidades por defecto, no va a permitir comunicarse entre sí al autor y los revisores, pero el único punto o el único medio donde se puede enterar es precisamente en los archivos adjuntos. Si este archivo adjunto tiene alguna referencia al autor, obviamente cuando el revisor descargue este archivo, va a ver obviamente quién es el autor. Entonces, lo primero que se tiene que hacer al momento de iniciar este proceso de evaluación es descargar el artículo, limpiarlo de toda referencia, tanto en el mismo documento Word, o sea, en el mismo texto, y a veces incluso en propiedades dentro del Word aparecen ciertas referencias al autor, entonces hacer una revisión completa de ese documento Word que no haya ninguna referencia, y Te iba a volver a subir ese preguntar, artículo, pero Oscar, un artículo eh, limpio, sin ningún tipo de referencia. justo te iba a preguntar justamente eso, los metadatos del Word, donde viene ahí muchas veces puesto autor, el OJS no los toca, ¿no? No, no los toca, pero va a enviar ese documento Word como archivo adjunto dentro de la comunicación. Entonces, cuando el revisor descargue el Word, si quiere presionar propiedades del documento Word, va a poder ver, obviamente. Entonces, la idea es que el editor pueda asegurarse por completo que no haya ninguna referencia en ese archivo al autor, ¿ya? A veces aparece el Perfecto. nombre del PC donde fue creado, a Sí. veces no el mismo autor, pero sí el nombre del PC, y ahí se puede saber la identidad. Ya, y acá le cambiamos el nombre por artículo sin referencia al autor, ya para identificarlo como versión. Y este ya lo puedo borrar porque ya lo tengo en el paso 1. Tengo la misma versión aquí en el paso 1 como el archivo original que envió el autor. Y el paso 2 tengo el mismo archivo Word, pero sin ningún tipo de referencia al autor. Y listo, ya una vez que tengo limpio ese artículo, porque este es el archivo adjunto que va a ver el evaluador, ya puedo seleccionar a estos dos expertos que van a revisar el artículo y darme la recomendación si es que yo como editor debería publicar o rechazar el artículo. Entonces acá presionamos, acá en la sección revisores, seleccionamos añadir revisor y aquí va a aparecer la lista de todos los usuarios que estén registrados en la plataforma OJS con el rol de revisor, ¿ya? En este caso yo tengo registrado dos usuarios que tienen el rol de revisor, ¿ya? Que es Juan Pérez y Marcela Aliste. Entonces, acá me está diciendo, por ejemplo, en mi usuario, que es Marcela, me está diciendo que este usuario, la revisión ciega por pares no está garantizada porque obviamente yo soy el autor y el editor de este artículo, y por tanto me está advirtiendo JS que no debería seleccionar este revisor porque obviamente el doble ciego no está garantizado. Entonces yo lo puedo desbloquear y me puedo seleccionar yo mismo como revisor o cualquier otro revisor. Y lo que me muestra JS es una plantilla de correo electrónico. Recordemos que todas estas plantillas son personalizables. Hay una sección de plantillas de correo donde yo puedo modificar todas las plantillas que se generan a través de JS, o sea, todos los correos. Este nombre se va a contextualizar al nombre del autor, en este caso es una variable. Dice, tengo el convencimiento de que sería un excelente revisor del manuscrito, ya que aparece el título del artículo.
que ha sido enviado a la revista. A continuación encontrará un extracto del envío con la esperanza de que aceptará llevar a cabo esta importante tarea para nosotros. Y acá aparecen dos fechas, la fecha límite de contestación y la fecha límite de revisión. La fecha límite de contestación es la fecha que se le está sugiriendo al revisor que conteste si acepta o rechaza ser el evaluador de este artículo. Jaime, no había visto tu mano. Sí, gracias. No, para decir a Cristóbal que el mismo Word tiene una función para limpiar los datos personales de los archivos. Va a la pestaña de archivo y ahí y se abre una ventanita gris y ahí tienen varias opciones y una de ellas es eliminar los metadatos. Eso. Muchas gracias. Entonces, la fecha límite de contestación es esa, la fecha límite en que vamos a esperar al revisor para que conteste si acepta o rechaza ser el evaluador del artículo. Y la fecha límite de revisión es la fecha límite que le damos al revisor para que nos entregue esa evaluación y nos entregue esa recomendación, ¿ya? Pero son dos fechas importantes. Aquí en la URL va a aparecer la URL del envío. Entonces, cuando el revisor le llegue el correo electrónico, va a pinchar en esta URL y va a ir directamente a hacer la evaluación del artículo, sin pasarse por el login, por ingresar al sitio, etc. De forma directa va a poder hacer la revisión del artículo. Y abajo aparece el título y el resumen. Acá aparecen las fechas importantes que le acabo de mencionar, la fecha de contestación, que en este caso es el 1 de julio. Esto se puede modificar fácilmente. Entonces, por defecto está configurado por 2 semanas o 3 semanas, creo. Y la fecha límite de revisión, que en este caso es el 8 de julio, también se puede modificar fácilmente con este calendario. Acá le estamos enviando el artículo sin referencia al autor, si se fijan. Así que ya va a estar enviado. Acá le estamos informando qué tipo de evaluación es al evaluador. En este caso, una evaluación doble ciego, o sea, revisor anónimo y autor anónimo. Y aquí nos permite seleccionar los formularios de evaluación que nosotros hayamos previamente creado en la plataforma JS. En este caso yo creé un solo formulario de prueba de revisores, pero los JS puede crear N formularios, o sea, varios formularios, ya sea, dependiendo de la necesidad de la revista, puede tener un solo formulario para todos los revisores, o a lo mejor puede tener un formulario para cada sección de la revista diferente. Entonces, va a depender la necesidad de la revista, cuántos formularios de evaluación va a crear. En este caso yo creé uno solo como modo de prueba, que es el formulario de evaluación para los revisores. Y presiono añadir revisor y se envía el correo electrónico y ya quedó invitado a este revisor. Entonces se hace lo mismo para un siguiente, se vuelve aquí, se busca dentro de la lista a los usuarios que tengan el rol de revisor. Si por algún motivo yo quiero invitar a un evaluador que no está registrado en la plataforma, yo presiono este botón que se llama Crear nuevo revisor. Este botón me va a permitir crear al usuario y enviarle la invitación en un mismo formulario, de manera que yo no tenga que ir a la sección usuario, crear un nuevo usuario, asignarle el rol de revisor, luego volver aquí y hacer todo el proceso de nuevo. De manera de no hacer eso, yo presiono aquí Crear nuevo revisor, me va a pedir el nombre, el usuario, por ejemplo, no sé, Rodrigo Rojas. El nombre de usuario siempre va a ser, o cuando yo presiono el botón sugerir, siempre va a ser la primera letra del nombre concatenado con el apellido. En este caso, R. Rojas. Aunque obviamente es libre y uno puede colocarle el usuario que sea, pero si no queremos pensar, simplemente colocamos sugerir y ya va a aparecer el nombre del usuario. Tenemos que conocer obviamente el correo electrónico de ese revisor para incorporarlo aquí. Y aparece acá abajo exactamente lo mismo. Y ya tenemos la invitación, que es la misma invitación que vimos anteriormente, la fecha importante, que es la fecha límite de contestación, la fecha límite de revisión. Le informamos qué tipo de evaluación es, en este caso un doble ciego, acá tenemos un simple ciego o abrir. Y por último, le asignamos el formulario de evaluación. Y de esta manera le enviamos la invitación a este revisor de forma rápida, sin tener que ir a crear al revisor e ingresar una contraseña, etc. De esta manera, solamente con el link que aparece en el correo electrónico, va a poder pinchar ese link y va a poder ingresar a hacer la evaluación de forma rápida del revisor.
y ahí se envió este segundo, o se le invitó a Rodrigo Rojas, que es el segundo evaluador. Hay revistas que seleccionan a más de 2 evaluadores. Ayer tú estabas hablando, o no, el viernes, de que había una revista que invitaba como a 10, porque la tasa de respuesta no era muy alta. Entonces, de los 10, 2 contestaban o 3 contestaban. Pero eso va a depender, obviamente, como digo, de cada revista, cómo va a manejar este proceso de las invitaciones de acuerdo a la tasa de contestación que puedan tener sus revisores, ¿no? Pero siguiendo este flujo normal, por así decirlo, generalmente son 2 los evaluadores que uno como editor lo invita para que puedan hacer la revisión del artículo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o consulta o hacen este proceso de alguna otra manera. Yo estoy súper bien, muchas gracias, sin dudas. Yo tenía una consulta. Por ejemplo, ahí donde tú pusiste que uno agrega un revisor, ¿no? Uno incorpora un revisor, ahí tú agregaste a Rodrigo Rojas, ¿cierto? Claro, Y Rodrigo Rojas se supone que todavía no tiene un un usuario. nombre, un usuario, entonces no tiene una contraseña. Claro. Ahí a él le llega un link donde le dice, genera tu contraseña, le explica todo cómo ingresar, No, digamos. en el mismo link aparece la pantalla de evaluación inmediatamente. No necesita usuario contraseña para. Ya, para Ese link, evaluar. ese link aparece con una sesión ya activa, entonces al presionar ese link va a ir directo a la etapa de revisión. Ahora, si va a su perfil, obviamente va a poder cambiar la contraseña que va a estar por defecto, pero generalmente los revisores que no están registrados como revisores, o sea, Ujú. OJS provee esta revisión rápida, ¿no? Que uno le envía el correo electrónico con el link que tiene una sesión activa, entonces simplemente al pincharlo, hace la evaluación y puede enviarlo sin preocuparse de contraseña ni de registro. ¿Ya? Ya, y eso puede demorar, digamos, puede descargar el archivo, demorarse 2 semanas Sí, en... Ya, perfecto, claro, perfecto. Ok, exactamente. Es una forma súper. rápida de poder trabajar con revisores que no están previamente registrados como usuarios con rol de revisor, que no son tan Ya, frecuentes. Imagino que los revisores frecuentes ya van a tener su cuenta, no. pero cuando te estamos invitando uno nuevo, esa es la forma más fácil y más rápida. La otra opción sería obviamente registrarlo, o sea, ir al usuario, registrarlo como usuario, agregar el rol de revisor, crear el usuario y contraseña, de manera que inicie sesión en la plataforma JS, etcétera. Pero eso es como el camino largo. Este es el camino corto que ofrece OJS. Entonces, ya tenemos los 2 revisores. Acá tenemos la solicitud que está enviada y el tipo de revisión que tiene cada uno. En este caso, los 2 son doble ciego. Disculpa, Oscar, esa ruta larga y ruta corta que ejemplificaste, en el caso de la ruta corta, cuando no está, o sea, solo aplicaría cuando no está registrado previamente en la plataforma, ¿cierto? Si entiendo bien. Claro, porque si estuviera registrado ya aparecería como en la lista. Entonces no habría necesidad. Claro, claro, claro. Y si no está registrado, bueno, creamos un nuevo rol. Y acá hay otro que es dar alta al usuario existente, que es menos usuario. Por ejemplo, ya tengo registrado al usuario, pero con el rol de autor. Mm, Entonces, no está registrado con el rol de revisor. Entonces, al presionar esto, le añado automáticamente el rol de revisor y queda, ¿ya? Que esa es la tercera opción. Pero eso da. O sea, un usuario existente que no tenga rol de revisor, presiona este botón. Si el usuario no existe en la plataforma, crear nuevo revisor y hace la invitación. Y ya si el usuario existe en la plataforma con revisor, obviamente va a aparecer acá en esta lista. ¿Ya? Esas son las 3 opciones que se pueden dar. claro, y ahí si está registrado, obligatoriamente le va a exigir loguearse para aceptar o rechazar. No, porque igual el correo es exactamente el mismo, también le va a llegar la URL, pero va a poder hacerlo tanto por su contraseña como por el mismo correo, ¿ya? Siempre esta URL va a llegar con la sesión activa. Entonces, del mismo correo electrónico va a ir Ya. directamente al... Cuando yo presiono este botón que me llega en el correo electrónico, cuando yo presiono ese link, voy a ir directamente acá. Ahora voy a ingresar como revisor. Claro, porque te lo pregunto porque me resulta interesante porque a veces siento que los revisores no responden porque les da más trabajo el loguearse y hacer el paso. Claro. Entonces, si no, si es directo y le doy el botón al tiro para que me diga que acepta, es más fácil y directo. Cuando haga clic en ese botón, en ese URL que viene en el correo electrónico, me va a llevar directamente a esta página. O sea, ni siquiera me va a pedir usuario ni contraseña, nada. Va a ir directamente Eso.
a esta Genial. página, ¿ya? Sí. Donde también son 4 pasos para poder hacer la revisión. El primer paso es la solicitud, o sea, ha sido seleccionado como posible revisor del envío, aparece el título, aparece el resumen, aparece el tipo de revisión, en este caso le estamos diciendo al evaluador que es doble ciego, revisor y autor anónimo, la planificación, o sea, cuándo me llegó la invitación, cuándo tengo que contestar si acepto o no acepto la invitación y cuándo debo entregar mi evaluación. Ya, aquí aparece. Si se fijan, acá todavía no tengo acceso al texto completo del artículo. Eso se puede configurar, pero como buena práctica, solamente los evaluadores tienen acceso al texto completo del artículo si es que aceptan ser el Claro. evaluador de este artículo. Acá está el consentimiento de los datos de privacidad y pasamos al paso 2. Ahí acepté ser invitación. El otro era rechazar, aquí acepté. El paso 2, este es un texto libre que se puede configurar en OJS, que son las directrices del revisor. O sea, si es que el editor quiere configurar ciertas instrucciones previas al evaluador, lo puede acá colocar un texto indicándole esas instrucciones. En este caso, este editorial no ha establecido directrices revisor. Entonces, es un texto opcional que se puede configurar. Y el paso 3, ya ahí ya tengo toda la herramienta para que el evaluador haga la revisión. Ya tengo acceso al texto completo del artículo. Simplemente yo presiono aquí y descargo el artículo. Aquí abajo aparece el formulario de evaluación que yo creé y que seleccioné. En este caso yo creé 3 preguntas, simplemente como un modo de ejemplo. En este caso, contribución al campo de estudio. Y las respuestas pueden ser de este estilo. O sea, una selección de muy bueno, bueno, malo, muy malo. Y también puede ser de este estilo, o sea, comentarios finales, que son un cuadro de texto entendido, donde, no sé, puede ser comentarios para el editor, comentarios para el autor, comentarios finales o comentarios generales, etcétera. Este es un texto ya extendido donde el revisor puede dar esta recomendación. La idea es que este formulario obviamente esté pensado en su revista, de manera que puedan crear las preguntas y la respuesta adecuada para su revista. Aquí en este paso, OJS me da una opción de subir o adjuntar archivos. En este caso, lo más común es que el evaluador adjunte el archivo Word, que es el artículo, con los comentarios dentro de ese documento Word, los comentarios, las correcciones que hay ahí, que ha hecho dentro de su documento Word del artículo, lo puede adjuntar acá también, como parte de la corrección o la evaluación que haga. Y por último, la recomendación, ¿ya? Recordemos que el evaluador tiene dos objetivos principales. Primero, hacer la evaluación del artículo y como segundo objetivo, dar la recomendación al editor qué hacer con el artículo. Y la recomendación, las 3 más comunes, es aceptar este envío, o sea, si es un artículo muy bueno que tiene muy poco comentario, el evaluador puede sugerir al editor aceptar el envío. Luego viene lo más común, que es publicable con modificaciones. Eso quiere decir que el artículo lo recomienda publicar, pero obviamente con todas las correcciones que el evaluador está sugiriendo. Y la tercera opción, más, por así decirlo, común, es no publicable, o sea, rechazar este artículo porque el artículo obviamente no tiene esa calidad académica para ser publicado en la revista. Entonces, yo recomiendo no publicar este artículo. OJS por defecto también ofrece otras opciones, aunque muchas revistas las sacan, pero, por ejemplo, reenviar para revisión. Eso quiere decir que el revisor está sugiriendo que otro evaluador con otras temáticas o otras competencias puede hacer la revisión del artículo, reenviar a otra publicación, o sea, que sugiere no publicar en esa revista, sino publicar en otra revista con otras temáticas, y ver comentarios, que es ver los comentarios del formulario de evaluación. ¿Ya? Como digo, esto es lo que trae por defecto JS, que también es configurable y va a depender de la revista cómo quiera operar o recibir las recomendaciones. En este caso yo voy a colocar publicable con modificaciones y voy a colocar presentar la solicitud. Acá también tengo guardar para más tarde, que es la pregunta que me hacían. Obviamente esto puede quedar como borrador y puedo ir avanzando de a poco con la evaluación. Y una vez que esté listo, se presenta la solicitud. Y ahí se envió la evaluación por parte del revisor. Ya, eso es todo. Si volvemos entonces a envío como dentro del flujo editorial, como editor, yo ya acá puedo ver que Marcela ya hizo la revisión, o sea que ya envió la revisión, y que tiene una recomendación de publicable con modificaciones. Ya, Rodrigo Rojas todavía no
no acepta ni nada, entonces yo voy acá a leer la revisión y acá voy a saber el detalle de la revisión. Tengo pregunta y respuesta, los comentarios finales del revisor, archivos adjuntos que haya adjuntado el revisor, que posee el artículo en formato Word con las distintas recomendaciones, publicable con modificaciones, que es la recomendación. Y acá hay una opción de evaluar al revisor con estrella, en el caso de las que tengan mejor o peor comportamiento. En este caso no se ocupa mucho y uno coloca sin evaluaciones. Y aquí confirmo. Y acá JS me da la opción tanto de revertir la decisión, o sea, dejar sin efecto esta recomendación, o dar las gracias al revisor, que es una plantilla de correo electrónico para darle las gracias al evaluador por la contribución que hace a la revista, ¿ya? Entonces le podemos enviar un correo electrónico dándole las gracias al evaluador. Y así esperamos la segunda evaluador para poder tomar lo que se llama la decisión editorial. Y la decisión editorial del artículo siempre se basa en las recomendaciones que los revisores están haciendo, pero siempre es el editor, obviamente, el que toma la decisión editorial en base o tomando en cuenta las distintas recomendaciones que los evaluadores están realizando. No sé si ahí tienen, creo que me pasé ya de la hora, pero no sé si ahí tienen alguna duda o consulta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Yo estoy bien, muchas gracias. Sí, está bastante claro. Cristóbal, no sé si dura hasta las 6 o hasta las 7 esta sesión. No escucho. Había pensado 6:30, como pusiste que en total en el programa decía 3 horas, Ya, 6:30, sigamos. 1 hora y media hoy, 1 hora y media mañana, ahí hacemos las 3 horas, ¿no? Perfecto. Ujú. Sí, porque ya me quedé, me falta harto y ya me quedé corto de tiempo. Entonces, vamos a tomar en cuenta una sola recomendación. Hagamos que Rodrigo Rojas también envió la recomendación publicarle con modificaciones. Entonces, nosotros hacemos como editor tomar la decisión editorial. Tenemos tres opciones, como dije. La primera es no publicable. Eso quiere decir que si presionamos este botón, va a aparecer un template de correo electrónico de manera de informarle al autor de que su artículo ha sido rechazado. Y acá explicamos las razones del rechazo. Si queremos adjuntar rápidamente la justificación de esta decisión, que son las preguntas y la respuesta del formulario, presionamos este botón que se llama añade la revisión al correo electrónico. Y si yo presiono este botón, abajo va a aparecer el revisor A, la recomendación y las preguntas y la respuesta del formulario de evaluación. ¿Ya? Si hubiera un revisor B que lo hubiese enviado, acá hubiese aparecido revisor B y lo mismo, pregunta y respuesta. De manera de poder adjuntar en el correo electrónico y poder justificar la decisión de rechazo de su artículo. Y aquí van a aparecer todos los archivos adjuntos que los evaluadores hayan adjuntado. En este caso no adjunté ninguno, pero si hubiese adjuntado un archivo Word, aquí deberían aparecer los archivos adjuntos y lo puedo adjuntar como evidencia de la evaluación. Si yo presiono este botón, que es registrar decisión editorial, el artículo va a quedar rechazado, o sea, va a quedar en la pestaña archivo y va a quedar rechazado y ya no se puede hacer más gestión editorial con este artículo. Ya, es un artículo que queda fuera del proceso editorial por haber estado rechazado. De esa manera nosotros rechazamos el artículo. Aceptar. Aceptar el envío tiene la misma pantalla, que es el mismo, la misma plantilla, pero acá justificamos que es aceptar el envío. Tenemos la misma opción de añadir las preguntas y las respuestas. Por ejemplo, ya tengo el revisor A, la recomendación, publicarle con modificaciones, las preguntas y las respuestas. Lo mismo, puedo juntar los distintos archivos adjuntos que hayan compartido los evaluadores. Y si presiono este botón, ya paso a la tercera fase. Como ya aceptar el envío, pasa a la etapa, acá le llama corrección de originales, pero no es otra cosa que la corrección de estilo o la diagramación, ¿ya? Aquí ya pasamos a la tercera fase del proceso editorial, que es la preparación del artículo para ser publicado. Y la tercera opción es solicitar revisiones, que es la que está recomendando en este caso el evaluador, ¿cierto? Publicable con modificaciones. Entonces yo presiono este botón, solicitar revisiones, donde también me comunico con el autor para indicarle
las modificaciones. Y esas modificaciones obviamente las puedo adjuntar aquí con las preguntas y las respuestas de lo que tiene que actualizar el autor para que su artículo sea publicable. Acá también van a aparecer todos los archivos adjuntos y este correo ya lo puedo enviar para que le llegue el correo al autor con toda la información para que el autor pueda actualizar su artículo con las recomendaciones de los revisores. Entonces presiono aquí registrar decisión editorial y ahí se le envía el correo electrónico al autor con toda esta información, con los archivos adjuntos, con la pregunta y la respuesta del formulario de evaluación y con el correo electrónico del editor indicando que tiene que su artículo ha sido publicable, pero siempre y cuando incorpore las recomendaciones que están adjuntos en el correo electrónico. Entonces, ahora el autor va a ingresar a la plataforma JS, obviamente va a recibir ese correo y va a actualizar su artículo. Y ese artículo lo va a depositar en esta sección, en la sección revisiones, ¿ya? No va a ser un nuevo envío, sino este mismo envío, ¿ya? Se va a actualizar aquí en la sección revisiones, va a ingresar, va a presionar subir archivo, y nosotros vamos a ver algo parecido a esto. Vamos a ver, ya cuando ingresemos nuevamente a la gestión editorial de este artículo, vamos a ver que el autor envió una actualización de su artículo. Ya, de esta manera lo vamos a ver. Lo vamos a ver acá en revisiones. Cuando seleccionamos publicable con modificaciones y solicitamos revisiones, las revisiones de los autores siempre van a aparecer acá en revisión. Incluso no está de más en la misma plantilla de correo electrónico recordarle que es en esta sección donde tiene que actualizar su artículo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos opciones. Una vez que el autor actualizó su artículo, tenemos la primera opción, que es el mismo editor el que comprueba que esas recomendaciones hayan sido incorporadas al artículo y toma nuevamente la decisión editorial, si acepta o finalmente va a rechazar el artículo. O una segunda opción, que se cree una ronda 2 de manera de que sean los mismos evaluadores los que decidan si este artículo ahora sí cumple con las recomendaciones o incorporó las recomendaciones que le sugirieron en la ronda anterior. ¿Ya? Va a depender de la revista cómo lo hacen, pero generalmente lo que se hace es crear una nueva ronda 2, volver a invitar a los evaluadores y que se vuelva a repetir todo este proceso para que los evaluadores puedan comprobar que se adjuntaron esas recomendaciones. Algunas revistas tienen el publicable con modificaciones, lo dividen en dos, que es publicable con modificaciones mayores y publicable con modificaciones menores, ¿ya? De manera que, que el publicable con modificaciones menores generalmente son de texto o algo no muy de fondo, y ahí el editor toma la decisión si es que incorporó esas pequeñas recomendaciones para aceptar el artículo. Y cuando son publicables con modificaciones mayores, ya toma la decisión de una nueva ronda de revisión para que sean los mismos evaluadores que tomen la decisión si es que ese artículo ahora sí está cumpliendo con esas correcciones, ¿ya? A veces funciona de esa manera. No sé si cómo lo hacen actualmente ustedes, si tienen estas cuatro o esta división de publicable con modificaciones mayores o menores, o cómo toman la decisión cuando le llega una actualización del artículo. Por mi parte, nosotros no hacemos esa diferencia. Pero le envían a los evaluadores, a los mismos dos evaluadores, para que hagan esa comprobación. Depende. Depende qué tan, por lo menos yo lo hago así, qué tan profundas son las modificaciones que pido del revisor. Cuando son cosas más sencillas, ¿no? Y cuando es algo más profundo, se lo envío al revisor. Claro, generalmente pasa eso. Algunas revistas tienen, como digo, esa diferencia en la recomendación, lo dividen en mayores o menores, o una sola publicable con modificaciones y el mismo editor el que, dependiendo de los comentarios de los revisores, toma esa decisión si él mismo comprueba o hace una segunda ronda. Lo mismo que pasa, por ejemplo, si acá yo tengo un publicable y aquí un rechazado. Hay revistas que agregan un tercer revisor para que haga el desempate de esa recomendación. Hay otras revistas que
necesitan mínimo 2 revisores que aprueben el artículo, por tanto, ingresan 2 revisores más dentro de esto mismo. Pero eso, como digo, va a depender mucho de cómo la revista se gestione en este proceso. OJS por lo menos tiene esa flexibilidad para seguir agregando nuevos revisores, para agregar un tercero en el caso de un desempate para alguna revista, o agregar 2 revisores más. O sea, no hay ningún límite respecto a eso y va a depender de cómo el editor quiera gestionarlo. Pero en este caso, entonces, vamos a crear una nueva ronda. Yo voy a hacer, si se fijan en los JS, me pescó inmediatamente en la versión actualizada del artículo, que está en la sección revisiones, y presiono aquí crear nueva ronda de revisión. Y ahí me crea una segunda ronda, ¿ya? Y aquí lo que tengo que hacer es volver a invitar a los mismos evaluadores, que era Marcela Liste. Si se fijan, aquí en la plantilla en español no está creada, pero por ejemplo, si yo voy a inglés, a veces las plantillas por defecto no vienen creadas. O sea, en inglés están 100%, pero en español a veces están como un 99, 98%. Hay ciertas plantillas que falta traducirla. Y aquí la plantilla de correo electrónico cambió. Ahora dicen que tenemos una nueva versión del manuscrito y que los autores han subido una nueva versión y que apreciamos que la evalúe, ¿ya? Ya no es una invitación por primera vez, esto es una plantilla para la segunda ronda, especialmente para la segunda ronda, para indicarles que vuelvan a incorporar, o sea, que comprueben que el autor incorporó las recomendaciones. Voy a volver a español para mostrar la plantilla solamente. Entonces, seleccionar revisor, acá va a aparecer el correo electrónico en español, la fecha importante, y acá tenemos el mismo formulario, y acá hay revistas que tienen un formulario, un segundo formulario mucho más pequeño, obviamente, que simplemente pregunta si cumplió o no cumplió con las recomendaciones anteriores, o podemos enviarle el mismo formulario, el primer formulario de evaluación. Ahí va a depender de la revista cómo maneje eso. Pero generalmente se crea un formulario de segunda ronda, donde es un poco más corto la evaluación, y se invita nuevamente al evaluador, ¿ya? Para que haga nuevamente la misma evaluación y pueda comprobar. Y esperamos nuevamente que los evaluadores puedan sugerirnos si es que el artículo finalmente va a ser publicable o va a ser finalmente rechazado, ¿ya? Entonces ya con esta segunda ronda deberíamos ya tener claro si es que el archivo va a ser rechazado en el caso de que no cumplió con las recomendaciones, o dependiendo de la revista también, podemos crear una tercera ronda. En el caso de que siga publicable con modificaciones, podemos seguir esto hasta que el editor decida que ya, obviamente, el artículo no va a seguir. Entonces, no publicable en el caso de que queramos rechazarlo. Solicitar revisiones en el caso de que aún siga con falencia el artículo, o aceptar el envío, que va a ser lo más común, para pasar a la siguiente fase ya de preparación del artículo. Entonces, eso es como lo más común que vamos a ver en OJS con respecto al proceso de evaluación por pares. Generalmente vamos a generar una ronda 1 donde invitemos por primera vez a estos 2 evaluadores y recibir esa respuesta, tanto la evaluación como la recomendación. Dependiendo de esa recomendación, tomamos la decisión editorial de aceptar, rechazar o publicable con modificaciones. Y ahí vamos a tener que decidir quién va a hacer la comprobación del artículo, si vamos a crear una segunda ronda de revisión, en el caso para modificaciones mayores, o el mismo editor lo va a hacer para el caso de modificaciones menores, ¿ya? Lo mismo con el desempate. Si tenemos 2 evaluadores con distintos criterios, o sea, uno con publicable y otro con rechazado, aquí también el editor puede tomar decisión si crear un tercer evaluador de desempate, o crear 2 más, o ir a una segunda ronda, etcétera. Eso va a depender de cómo lo quiera gestionar el editor, ¿ya? Y una vez que ya tengamos las 2 recomendaciones, tomamos la decisión editorial, que en este caso ya debería ser aceptar el envío. Acá le podemos notificar al autor de este paso o no, pero lo más común es que le notifiquemos de que su artículo va a ser publicable. También le podemos
no, en este caso ya no podemos juntarle las recomendaciones porque ya es una segunda etapa. Y pasamos a la etapa de corrección de estilo, ¿cierto? Registrar decisión editorial y vamos a la parte que OJS le llama corrección de originales, pero no es más que la corrección de estilo del texto del documento. Entonces presionamos registrar decisión editorial y ahí ya pasamos a la tercera fase, que es la fase de corrección de estilo. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a la fase 2, que es como la fase más compleja que tiene OJS, porque es la que tiene el editor que tiene que tomar más decisiones, pero traté de hacerlo lo más completo posible, o sea, las distintas opciones que siempre va a manejar el revisor. No sé quién levantó la mano primero, Jaime. Sí, gracias, Oscar. Tengo una pregunta. Yo no había descubierto todavía esta opción de los formularios de revisión, me pareció muy interesante. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer entonces para que los evaluadores vean este formulario de revisión? O es automático una vez que creo un formulario? Sí, al momento de revisar, de enviar la invitación, acá seleccionamos el formulario de revisión. ¿Ya? Acá Ah, aparece la lista de todos perfecto. los formularios de evaluación. Entonces, cuando Ah, ingrese a hacer la evaluación, por ejemplo, como de Marcela Liste, ah, cuando yo ingrese aquí en la tercera fase, voy a tener que ir a la evaluación. Aquí ya aparece desplegado el formulario de evaluación. En la misma pantalla de OJS ya aparece el ah, formulario de evaluación que yo creé. ¿Ya? perfecto, Entonces, no se adjunta como archivo adjunto, sino en las mismas pantallas de OJS aparece este formulario web que fue previamente seleccionado. Y también hay una opción, veo que con la configuración del flujo de trabajo está la opción de revisión, la guía para evaluadores y formulario de revisión. Entonces, si entiendo bien, si creo después un formulario de revisión, ya no voy a necesitar la guía para evaluadores o la guía para revisores. Es que no sé qué es la guía para evaluadores, es un texto que aparece en la página web. Mm, sí, o sea, yo veo acá en el flujo de trabajo, en los JS voy a revisión y aparece, exacto ahí, revisión, exacto, dice guía para revisores y formulario de revisión. Yo no conocía estos formularios de revisión, solo usaba, o sea, yo creo que pues, había usado guía para revisores, que lo que yo entendí que estaba haciendo es que hice un documento Word que está en el OJS, aquí le puse el hipervínculo diciendo aquí está el formulario de revisión, por favor descárguelo. Entonces yo Ah, entendí que estaba haciendo eso. claro, pero esto es un mensaje simplemente. Estas son como las Claro. instrucciones, como la directriz por parte del revisor. Sí, Incorporó ese formulario dentro de la directriz. La idea es que la es, guía para revisores es eso, directrices, ¿ya? sí. Donde acá yo aparezca un Ah, texto libre donde yo le indica a lo mejor que hay un formulario de evaluación, que tiene que llenar el formulario de evaluación, que los tres tipos de recomendaciones que acepta es aceptar, rechazar o publicarle con modificaciones mayores. Toda esa información se le puede dar en las indicaciones para revisión y hay un texto mm. libre que se usa para eso. El Y, formulario de evaluación es distinto. Acá yo, en crear un nuevo formulario de revisión, yo puedo crear el título del formulario, eh, acá una descripción, guardar. Y aquí en editar ya puedo agregar los elementos del formulario. Entonces puedo crear la pregunta y puedo crear las respuestas. Y como acá, si es necesario que el revisor complete elementos, o sea, puedo hacer que la pregunta sea obligatoria o opcional. Y aquí, si es que se envía al autor, o sea, cuando yo presiono ese botón y aparecen las preguntas y las respuestas en el correo electrónico, ¿se recuerdan cuando lo hacía? Acá puedo hacer si esa pregunta, esa respuesta aparece de forma automática en el correo electrónico o es algo privado solamente. Por ejemplo, comentarios para el editor, obviamente yo no lo voy a incluir como un mensaje al autor. Por ejemplo, va a depender mucho de la pregunta. claro. Y elemento del tipo, o sea, una caja de texto, una sola palabra, una caja de texto, una sola línea, caja de texto extendido, que es eso que mostramos, que es el cuadro de texto normal, casilla de selección, puedo elegir una o varias, o la que yo utilizo, botón de opción, solo puedo elegir una, o sea, muy bueno, muy malo, etcétera. Y de esa manera yo voy creando el formulario de evaluación. Entonces, por ejemplo, solo puedo elegir una, muy bueno, malo, etcétera. Y aquí guardo la primera pregunta. Y así voy creando las distintas preguntas. Y después, Mm, en la previsualización, va a aparecer el título del formulario y la pregunta del formulario. Entonces, y- esto yo lo puedo dejar activo.
y ahora voy a tener dos formularios de evaluación para poder asignarle a los revisores. ¿Ya? Ah, Entonces, cuando hay que vaya para acá, activarlo, ya, perfecto. Ah, ya. Entonces el formulario de revisión y la guía para revisor, entonces es una explicación. Y cuando voy a la biblioteca editorial, hay unas secciones con, uno dice informes, por ejemplo. ¿Qué documentos hay que subir ahí en biblioteca? ¿Qué son esos? ¿Para qué es eso? bueno, acá sale como ejemplo marketing, permiso, informe, otro, pero ¿qué es lo que es la biblioteca editorial? Es tener enlaces permanentes de un archivo. Por ejemplo, Ya. yo tengo distintas plantillas, por ejemplo, Ujú. una plantilla de la carta de autoría o una plantilla de algo. Plantillas que en la instrucción de envío el autor pueda descargar o los revisores puedan descargar. Es muy común acá cargar las plantillas. ¿Por qué? Porque acá yo puedo añadir un archivo, por ejemplo, un documento Word, Mm. eh, y acá yo coloco acceso a público. Entonces esta ID Mm. es la que yo puedo colocar para descargar. En otras Mm. palabras, es como un Dropbox interno, de manera de no utilizar estos servicios de la nube como un OneDrive, como un Dropbox, y poder subir esa plantilla, que realmente hay unos editores que lo hacen, sube esa plantilla al Dropbox, rescatan el enlace y lo van pegando dentro de su página web como plantilla de descarga. Bueno, precisamente la biblioteca digital es para eso, para tener todo dentro de JS y no tener estas plantillas en distintos servicios externos, sino aquí yo ya puedo crear un acceso permanente. Por ejemplo, esto es un informe, por decir algo. Entonces yo cuando vaya a editar, yo ya puedo pescar este enlace permanente, ¿ya? Y esto lo Ah, puedo anclar en perfecto. la página web para poder descargar este archivo. Es como eso, la biblioteca digital es eso, simplemente un Dropbox incorporado dentro de los JS donde podemos juntar todas nuestras plantillas para poder tener el enlace y que todos esos documentos no queden en servicio externo de almacenamiento, sino queden registrados en los JS. Ah, perfecto, muchas gracias. No, veo que lo está usando mal, así que ahora muchas gracias por el aprendizaje. Y Oscar, yo tenía la mano levantada y precisamente sobre lo que tú te estabas mencionando ahora último respecto a las bibliotecas, porque, por ejemplo, en la revista de nosotros tenemos la figura del editor asociado, que sería el equivalente al editor de sección. Entonces, a ese editor asociado yo le hago llegar un manual de editores asociados. Me gustaría que esté permanentemente disponible para ellos, en la medida en que yo los asigno, que esté por ahí en la biblioteca para que lo descarguen. Entonces, entiendo que esta es la vía de hacerlo por ahí. claro, en la biblioteca digital va a crear ese link permanente y eso lo puede adjuntar, no sé, por ejemplo, mañana vamos a ver eso, por ejemplo, si quiero juntarlo en En la fase de esta revisión, me revista, interesa que esté. y acá coloco obviamente el link de descarga. Es para colocarlo en la página web y no tener, Pero, como- por ejemplo, en mi caso ese es un documento interno, no quiero que esté en la web. ¿Se Ah, puede restringir? sí, obviamente. O sea, ese enlace obviamente lo va a conocer usted nomás y lo puede adjuntar en cualquier parte, a lo mejor una plantilla de correo electrónico, donde sea, cosas que se forma de Perfecto. forma interna. Es simplemente para eso, es para que no tener estas plantillas descargables en distintos lados, cosa que después, no sé si se migra o se pierde, obviamente se va a perder la plantilla. A cambio, si está en OJS, siempre van a estar ahí disponibles en el software. Eh, Perfecto. es Muchas la gracias. utilidad que cumple lo que es la biblioteca. Así que Vale, muchas gracias. eso, vamos a quedar hasta ahí, hasta la etapa de inicio de la corrección de estilo. Mañana vamos a ver lo que es la corrección de estilo, la diagramación, la publicación del artículo. Vamos a recorrer estas funcionalidades, lo que es revista, contacto, las secciones de la revista. En flujo editorial igual vamos a configurar em, el menú de navegación para ver el tema de los menús, cómo agregar nuevas páginas. eh, los metadatos que se pueden hacer, los componentes del artículo, que es lo que acabamos de ver. O sea, vamos a ver todo lo que permite configurar OJS y algunos plugins ahí de ORCID, de DOI, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana y quedamos hasta la etapa de corrección de estilo. Bien, pues muchas gracias, Oscar. Ha sido una sesión intensa. Hemos tomado nota. Les comento a todos los asistentes que esta sesión está siendo grabada. Después, cuando terminemos las dos clases, las dos sesiones, la vamos a dejar en línea para que puedan acceder a ella cuando quieran, para que la descarguen. Por un tiempo va a quedar en línea para que la puedan descargar. Yo les enviaré el miércoles probablemente eh, esos enlaces.
Entonces, lo dejamos hasta mañana. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Oscar, de nuevo. Y eso, que descansen. Muchas Gracias. gracias. Por la instancia. Chao. Saludos. Vale. Hasta luego. Chao, chao.